trabajar en la formación de profesionales que sean capaces de intervenir adecuadamente en momentos de crisis. ¿Por qué razón? Porque durante la práctica clínica en hospitales existe la deficiencia de atención en crisis de primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué razón? Porque no necesariamente en todo momento se encuentra un psicólogo en la emergencia de un hospital. Es por esta razón que no necesariamente los primeros auxilios psicológicos tienen que ser dados por un psicólogo, sino puede ser dado por una enfermera, puede ser dado por un médico o puede ser dado por cualquier persona que esté entrenada para brindar primeros auxilios psicológicos. Es decir, si yo tomo una formación en primeros auxilios psicológicos, yo puedo trabajar, yo puedo intervenir el momento en que una persona me presenta una crisis en una emergencia, ¿sí? O en una emergencia de un hospital, o en cualquier lugar que puede suceder. Considerémoslo una emergencia, consideremos un accidente en la calle, por ejemplo. Yo estoy caminando, me estoy yendo a la universidad y por ahí atropellaron a alguien. Entonces la gente del alrededor, digamos que esta persona que fue atropellada tal vez estuvo acompañada de la novia o el novio, nosotros podemos actuar en intervención en crisis con la persona que está en ese momento en el lugar. Sí, solamente necesitamos estar entrenados en intervención en crisis y no es un requisito ser un psicólogo clínico para dar o para brindar primeros auxilios psicológicos. Recuerden que los primeros auxilios psicológicos no son psicoterapia. Es una primera atención que brindamos a un sujeto en el cual se irrumpió su cotidianidad, se originó movimiento, se originó una crisis. Si es que tal vez estoy yendo un poco rápido, no hay problema, me pueden pausar y me pueden hacer preguntas que vayan dándose según vamos trabajando. Una persona que atraviesa o que está atravesando por un estado de crisis se encuentra en una etapa vivencialmente importante para continuar el curso de su vida. No importa qué tipo de crisis esta sea, el evento es emocionalmente significativo e implica un cambio radical en su vida. Como resultado de todo esto, la persona experimenta una mayor tensión y los grados de ansiedad suben, lo cual inhabilita aún más para encontrar una solución. Hablemos sobre el concepto de crisis, que es también entendido en un sentido positivo, ya que permite movilizarnos, ya que permite romper el confort de la persona que estaba viviendo y origina un cambio en su vida, origina algo nuevo, origina que esta situación que estaba sucediendo, que esta situación que se dio en el momento, haga que la persona busque mecanismos de afrontamiento para poder acoplarse a la nueva realidad o a la nueva situación. Es por esta razón que nos ponemos a analizar o nos ponemos a pensar em, qué hace la crisis o qué hace que la crisis desemboque en un daño o un crecimiento. La gravedad de los sucesos que lo precipitan, es decir, qué tan grave es lo que me pasó para que se origine la crisis. ¿Qué recursos personales tengo yo para afrontar esa crisis? ¿Y cuáles son los contactos sociales concurrentes al momento de la crisis? Pero antes de hablar un poquito más profundamente sobre lo que es las crisis y el modelo de atención o el modelo de intervención en crisis, quiero dejar claros algunos conceptos. ¿Qué es una catástrofe? ¿Qué es un desastre? ¿Qué es una emergencia? ¿Qué es un accidente? Que son situaciones que ustedes van a estar frecuentemente involucrados o constantemente actuando en este momento en las emergencias de los hospitales, por ejemplo. Una catástrofe es una situación resultante de acontecimientos imprevisibles, repentinos que alteran o irrumpen sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o una sociedad por ocasionar gran cantidad de afectados
daños e impactos materiales y cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad. Un desastre es una situación en la que toda la población de forma indiscriminada se ve afectada por los hechos y altera el funcionamiento vital de la sociedad. Pueden ser hechos biológicos, la orden del sistema, el sistema moral y la motivación de los individuos. ¿Qué es una emergencia? Es una situación que aparece cuando surge un fenómeno o suceso eventual inesperado y desagradable por su poder para causar daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente. Y un accidente es un suceso imprevisto y no deseado que implican daños a un menor número de personas, causando por lo tanto un menor nivel de estrés en la colectividad. El sistema cuenta con recursos suficientes para afrontarlos. Es decir, el accidente es más individual. En cambio, las catástrofes y los desastres son más, hay mayor número de víctimas. No sé si ustedes recuerden, por ejemplo, la catástrofe del terremoto del 16 de abril, en la que habían muchas víctimas, en la que había mucha gente que fue damnificada con la situación y en la que se activaron muchos protocolos y muchos profesionales tuvieron que viajar para hacer la atención en el lugar de los hechos. En cambio, cuando se da un accidente, supongamos un accidente de tránsito, será también de nivel macro, pero pueden ser atendidas las víctimas en casos de salud. En cambio, en la catástrofe del 16 de abril, las víctimas de hecho tenían que ser muchas de ellas atendidas en el lugar de los hechos. Primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis. ¿Para qué? Para tratar de solucionar o tratar de buscar alternativas que puedan permitir el sostener emocionalmente y cognitivamente a las personas que sufrieron el desastre, ¿no? O la catástrofe. En cambio, en los accidentes, si bien es cierto, se puede brindar una atención en primeros auxilios psicológicos, pero hay que hacer categorización de víctimas. Si las víctimas requieren atención médica urgente, no puedo pedirle yo que me permita hacer intervención en crisis, sino más bien es tratar de perseverar su vida, es tratar de que la persona médicamente se considere estable y luego ingresamos a hacer una intervención en crisis o unos primeros auxilios psicológicos. Desde luego, y en otros modelos de atención en otros países se pueden evidenciar que dentro de las ambulancias va un psicólogo clínico para brindar primeros auxilios psicológicos o va una persona entrenada en primeros auxilios para al mismo tiempo que el médico, que el paramédico, que la persona que está trabajando en el accidente, en la emergencia o en la urgencia, se vaya trabajando de la mano la parte médica con la parte psicológica, con el objetivo de que se persevere en la vida humana. Se puede hablar de las principales reacciones psicológicas en personas que han sido afectadas por desastres. ¿Qué nomás presentan estas personas en las primeras 72 horas? Se presenta crisis emocionales, se presentan entumecimientos psíquicos, no puedo pensar, se me hace difícil pensar, no sé qué me pasó, parálisis por temor. Muchas de las personas dicen no puedo moverme, tengo mucho miedo. Ansiedad difusa, es decir, no sé, pero me siento ansioso, quiero salir corriendo, no sé qué me pasa. Deseo o temor de conocer la realidad, no quiero saber qué pasó, me niego. Algunas personas incluso se puede hablar de que en estos momentos de la crisis pueden presentar amnesias. No sé qué pasó, no me acuerdo de nada, ¿por qué estoy en el hospital? Dificultad para aceptar dependencias y situaciones críticas. Es decir, yo no quiero que mi familia se haga cargo de mí porque siempre he vivido solo. No quiero volver a mi casa cuando la casa tal vez está dañada o cuando la casa está en peligro. Hay personas que no quieren colaborar en ese sentido y se niegan a abandonar
sus lugares de vivienda, por ejemplo. Hablamos también de que cuando nosotros llevamos a cabo la intervención psicológica, tenemos cuatro fases. La fase de preinfarto, la fase de alerta, la fase de alarma y el periodo de crisis. ¿Qué hago en la fase de preimpacto? Netamente prevención primaria, psicoeducación. Señor, tengo que informarle que este es el protocolo de atención. Tengo que hacer las llamadas a sus familiares, tengo que comunicar al médico. Esa es una prevención de tipo primaria. Orientar es psicoeducar. Una prevención, perdón, en la fase de alerta más bien se hace una preparación, es decir, actitudes de vigilancia. ¿Qué tengo que trabajar con mi paciente? Tengo que ver. En la fase de alarma, en cambio, trabajaré lo que son la percepción de riesgos eminentes. ¿Cómo está mi paciente físicamente? ¿Cómo está mi paciente cognitivamente? ¿Cómo se ve el paciente? ¿Cómo está el paciente? ¿Qué riesgos tengo? Si tal vez mi paciente tiene algún riesgo médico, si tal vez mi paciente tiene algún riesgo cognitivo, por ejemplo, está acompañada tal vez de un intento autolítico o está acompañada tal vez de violencia en la casa o en el lugar donde ella vive. Tengo que darme cuenta de todo eso, ¿sí? Y los servicios de salud que han sido demandados en el periodo de crisis. Orientarme y solucionar en el aquí y en el ahora qué es lo que el paciente busca solucionar. Supongamos una situación de emergencia en sala de hospital de que tal vez un familiar fallece ahora en situaciones de un accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? La fase de preimpacto, psicoeduco. La fase de alerta, preparo a a la persona. Es decir, sabe que usted tuvo un accidente de tránsito, su familiar, en ese accidente de tránsito sucedieron tal y tal y tal y tal cosa. En la fase de alarma hablo un poquito sobre lo que se viene. ¿Qué sucedería si tal vez usted pierde un familiar, sabe la condición médica de la persona, sabe la magnitud del accidente en el que el paciente se encontraba inmerso? Y en una cuarta fase, que es el periodo de crisis, más bien ya informar directamente y originar y esperar la reacción en crisis. Cuando tengo un paciente que estoy atendiendo por una situación de crisis, jamás le voy a impedir llorar. Más bien actúo como acompañante porque las personas en ese momento lo único que quieren es ser escuchados y ser acompañados. Hablemos sobre los tipos de crisis. Las crisis vitales del desarrollo y las crisis circunstanciales. Aquí actuamos con primeros auxilios psicológicos. En las crisis vitales durante el desarrollo son mucho más predecibles y sobrevienen cuando una persona va cumpliendo etapas en su vida, desde la niñez hasta la senectud. Presentan una conducta indiferenciada y marcan un trastorno en el área intelectual y afectiva. Estas pueden ser crisis del nacimiento e infancia, crisis de la pubertad y adolescencia, crisis de la primera juventud, crisis de la edad media de la vida y las crisis de la tercera edad. Las crisis del nacimiento e infancia, cuando por ejemplo el niño o la niña no logra adaptarse a un sistema de educación. Mi hijo, supongamos, ¿no? Viene una paciente y dice, mi hijo no para de llorar, no quiere quedarse en la escuelita. Entonces, ¿qué actúo en ese momento? Primeros auxilios psicológicos al niño, psicoeduco, oriento y hago, en el caso de que el niño requiera atención psicológica, oriento para atención psicológica, para psicoterapia. En las crisis de la pubertad y la adolescencia, tal vez cambios físicos. Hay gente que llega a emergencia porque
tal vez empezó a desarrollar caracteres secundarios y la niña o el adolescente se rehúsa a esta crisis, ¿no? Se rehúsa a este nuevo cambio en su vida. Entonces, igual, la crisis de la primera juventud, orientadas hacia más bien los cambios del colegio a la universidad, situaciones que generan malestar en el muchacho o la muchacha, las crisis de la edad media de la vida, crisis existenciales, como por ejemplo, no sé qué hacer, ya me gradué, no encuentro trabajo, no sé qué hacer de mi vida, no sé si casarme, no sé si seguir soltero, no sé qué voy a hacer. Y las crisis de la tercera edad, en las que se encuentran típicamente el nido vacío, es decir, mi papá y mi mamá ya se quedan solos porque yo ya formé mi hogar, todos mis hermanos formaron su hogar, cambios en su estado de salud, por ejemplo, tal vez enfermedades como cáncer, diabetes y hipertensión arterial que dañan o que irrumpen el desarrollo. Todas estas crisis vitales generalmente son orientadas hacia una psicoterapia posterior para poder solucionar los inconvenientes o poder solucionar la problemática presente. En ese momento se da una solución, una intervención rápida, pero se procede a referir a la psicoterapia. En cambio, las crisis circunstanciales que son inesperadas, son accidentales y dependen sobre todo de factores ambientales. Estas abarcan una alteración psíquica y de la conducta ante la pérdida o amenaza de los aportes básicos, físicos, psicosociales o socioculturales que están siendo interrelacionados. Por ejemplo, una crisis circunstancial puede ser una separación. Una crisis circunstancial puede ser una pérdida, una muerte, enfermedades corporales, desempleo, trabajos nuevos, fracasos económicos, todo tipo de abusos sexuales. Puede estar enfocada también una crisis circunstancial hacia un incendio o hacia algún desastre. Puede ser natural o pueden ser provocados. Una crisis circunstancial también puede ser un paro o puede ser una guerra. Las características de las situaciones de crisis. Una característica de una situación de crisis es que es un evento peligroso. Es decir, es un acontecimiento estresante, interno o externo al mundo personal, ocurre en un curso de la vida, inicia una serie de reacciones. Estas pueden ser predecibles o bien inesperadas o accidentales. Se presenta también dentro de las características de las situaciones de crisis un estado vulnerable en el paciente. Es decir, es un tipo de reacción subjetiva ante el evento peligroso. La persona responde según sea la percepción del evento. Es decir, para una persona, la muerte de un familiar en una sala de emergencias puede ser algo catastrófico, algo muy grave, algo muy triste, como para otra persona puede ser algo que tal vez origine algo de malestar, pero no es significativo. No me preocupo tanto, no origino crisis, más bien lo tomo como una situación cotidiana de la vida o algo que puede suceder. Otra de las características es que es un estado de crisis activo. La persona se encuentra en estado de desorganización, la tensión excitante la ha invalidado, el proceso homeostático se ha desequilibrado. La duración de esta será de 1 a 4 horas y puede experimentarse visión en túnel, es decir, no puedo ver más allá. Es como que estoy enfocada hacia eso y solo veo eso. Exceso de afectividad sin objetivo o inmovilización. Empiezo a moverme o me quedo quieto. Alteraciones cognitivas acompañadas por preocupaciones o ideas distorsionadas por los eventos. Posteriormente se llega a un proceso de reajuste gradual y damos una resignificación a lo sucedido, reforzando mecanismos de afrontamiento y adaptación.
Otra de las características de las situaciones de crisis es el agotamiento. La persona puede haber manejado efectivamente y durante un tiempo prolongado una situación de emergencia, pero llega a un punto de agotamiento en el cual ya no tiene más fuerza para afrontar la situación. Es decir, se siente agotado. Y un choque. El choque es un cambio repentino en el entorno de la persona, provocando que las emociones sean liberadas de manera explosiva, lo cual incapacita a los mecanismos de enfrentamiento. Como no existe un aviso previo que permite al individuo asumir el impacto, él cae en un estado de choque emocional. Lo que típicamente pasa, ¿no? Cuando tal vez sucede alguna situación médica de un familiar que fue repentina, se produce un cambio en el entorno de la persona y las personas, ustedes han de haber visto en salas de emergencias, expresan las emociones de manera explosiva. Por lo tanto, anulan la parte cognitiva y empiezan a actuar o a interactuar de manera primitiva, ya que incapacita los mecanismos de afrontamiento que cada persona tiene. ¿Cuáles son las estrategias de intervención de primera instancia o de primeros auxilios psicológicos? Vamos a buscar aliviar en lo inmediato los síntomas de reacción. ¿Cómo logramos esto? A través de la escucha empática. Yo me siento y escucho lo que mi paciente o que lo que la persona quiere decirme, cómo se siente en ese momento. Tratamos de hacer una reestructuración del nivel de funcionamiento que los psicólogos llamamos CASIC. El CASIC mínimo, es decir, C de cognitivo, A de afectivo, C de somático, I de interpersonal y C de conductual. Cognitivo, ¿qué piensa? ¿Qué piensa en ese momento? Afectivo, ¿qué siente en ese momento a nivel de emociones y sentimientos? Somático, ¿en qué lugar usted ubica esa tristeza, esa angustia, esa desesperación? Interpersonal, ¿qué pasa con las personas que están al lado? O en quién me puedo hacer, en quién puedo formar yo una red de apoyo. Me puede ayudar tal vez con el número de su familiar, a quien necesita contactar. Y en la parte conductual, tranquilo, esto puede ser momentáneo. Esperemos, vamos a ver cómo evoluciona. Otro de los objetivos de las estrategias de intervención es ejercer cierta comprensión en los eventos precipitantes relevados que condujeron al desequilibrio. Es decir, ¿qué sucedió antes? Tal vez lo que pasa, doctora, mire, es que estábamos bajando por la avenida Manuelita Sáenz y sentimos que empezaron a fallar los frenos del carro. Uy, debe ser bastante difícil lo que le sucedió, ¿no? Entiendo que se siente mal en esa situación. Cualquiera en su lugar se sentiría de la manera que usted se sentía. Identificación de los recursos de ayuda y rescate que se pueden utilizar, es decir, averiguar, identificar recursos personales, recursos familiares, recursos profesionales, recursos de la comunidad, ¿sí? ¿En qué le puedo ayudar yo a mi paciente en el ámbito personal? Digamos, en algún caso que un paciente dice, solamente necesito que me ayude con un vaso de agua. Entonces le acompañamos, le brindamos el vaso de agua y nos quedamos con ellos. En el ámbito familiar, por favor, ayúdeme avisándole lo que sucedió a mi papá y a mi mamá que no saben nada. En el ámbito profesional, ayúdeme avisándole tal vez a mi jefe o ayúdeme con un certificado médico para yo justificar lo que me pasó. En la comunidad, tal vez generalmente se hace contacto con los representantes de la comunidad cuando algo grave ha sucedido.
digamos, el incendio de la casa de alguien y los familiares están en el hospital. Entonces tratamos de buscar esos recursos que ayuden o que rescaten y se puedan utilizar en el paciente. Iniciamos también nuevas formas de percibir, pensar y sentir hasta lo que ahora sucedió. Si volvamos al tema de que el accidente de tránsito en el que se le fueron los frenos al auto, si bien es una situación mecánica que tal vez se dio en el momento, podemos orientar hacia nuestro paciente, hacia a percibir, a pensar y a sentir de una manera diferente, a no generalizar, a decir que cada vez que yo salga en el carro me voy a accidentar. No, no, no tratamos de que la paciente no generalice. Tal vez si usted observa de mejor manera o lleva un mejor control mecánico en su vehículo, tal vez no va a volver a suceder esta situación. O vamos a hacer lo posible para que esta situación no suceda nuevamente, llevando a cabo un control mecánico frecuente de su vehículo. Desarrollar habilidades de afrontamiento efectivo, autoestima, asertividad y solución de conflictos. ¿Qué vamos a trabajar ahí? Hacia buscar qué habilidades de afrontamiento tiene mi paciente. Supongamos que es una persona que sufrió un accidente en moto. Dice, no, doctora, yo cuando ya me sane de esto voy a seguir trabajando en Globo, voy a seguir trabajando en Uber porque sucede que ese es mi único ingreso económico al momento. Perfecto, te apoyo al 100% que sigas trabajando, pero vamos a tener mucho cuidado nuevamente. No queremos que te vuelva a suceder esto o no queremos que te vuelva a pasar esto. En el caso de que te pase nuevamente, recuerda que puedes contar con la atención médica oportuna, el Ministerio de Salud o en algún lugar que ustedes atiendan. La clínica está gustosa de poderte atender nuevamente, de brindarte nueva atención. Y tratamos de solucionar el conflicto también de paso. Si tal vez el conflicto es de que se accidentó y la esposa dice que cada vez que el esposo sale a repartir la comida o a hacer las entregas de globo, ella se siente muy tensa, muy ansiosa, muy nerviosa. Entonces hay que trabajar también en el momento con la esposa o con la familia. Dar seguimiento a la intervención o asegurar la atención especializada posteriormente. Lo que les decía hace un momento, tratar de que la persona sea derivada o sea referida hacia la consulta externa o hacia la atención en psicoterapia, si es que es necesario, si es que la persona quiere atención más profunda en el área de psicología. ¿Cuáles son los componentes estratégicos de los primeros auxilios psicológicos? Esta es la parte ya mucho más práctica. ¿Qué es lo que yo necesito para hacer primeros auxilios psicológicos? Es la parte creo que más importante y lo que nos vamos a centrar mucho más. Como primer componente estratégico de los primeros auxilios psicológicos está realizar el contacto psicológico. Esto se define como el primer contacto como empatía o sintonización con los sentimientos o necesidades de una persona durante la crisis. ¿Cómo hago esto? Escuchando, escuchando cómo la persona en crisis visualiza la situación y se comunica con nosotros. Asimismo, invito a la persona a hablar y a escucharse sobre lo sucedido, qué hechos se dieron y a dar cuenta de sus reacciones, a darse cuenta de sus sentimientos y actitudes ante lo acontecido, estableciendo lineamientos reflexivos y sentimientos encontrados. Existen varios objetivos del primer contacto psicológico. El primero es que la persona sienta que se le escucha, acepte, entienda y apoya, lo que a su vez conduce a una disminución de la intensidad de sus ansiedades. El primer contacto psicológico puede servir para reducir el dolor
de estar solo durante la crisis, pero en realidad estamos tratando de dirigir algo más que eso. La escucha empática permite que la persona se sienta acompañado. Tan solo con salir tal vez de la sala que yo esté trabajando, salga y vea a una persona que se encuentra triste, llorando, ¿qué le pasó? Cuénteme, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Entonces estamos haciendo empatía, estamos haciendo escucha empática. O tan solo manifestarle, ¿necesitas hablar con alguien? Estoy aquí para escucharte. Sí, entonces el hecho de nosotros poder realizar una escucha empática hace que la sintomatología ansiosa se reduzca, baje. Como segundo punto de los componentes estratégicos de los primeros auxilios psicológicos está analizar las dimensiones del problema. La indagación se enfoca en tres áreas. A, el presente. B, el pasado inmediato. Y C, el futuro inmediato. ¿Qué pregunto? En primera plana, ¿qué pasó? Luego preguntamos, ¿qué sucedió ayer? Y luego hacemos la pregunta, ¿qué pasará mañana? El presente hace referencias hacia qué sucedió, cómo te sientes, qué piensas y qué puedes hacer. El pasado inmediato remite a los acontecimientos que condujeron al estado de crisis. A su indagación implica preguntas como ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? El futuro inmediato más bien se enfoca hacia cuáles son los eventuales riesgos para la persona, a prepararse para las situaciones, perdón, para las soluciones de tipo inmediatas. Como tercer componente estratégico, están buscando posibles soluciones. Implica la identificación de un rango de soluciones alternativas, tanto para las necesidades inmediatas como para las que pueden dejarse para después. Esto implica llevar a acompañar a la persona en crisis o generar alternativas, seguido de otras posibilidades. Una segunda cuestión es la importancia de analizar los obstáculos para la ejecución de un plan en particular. ¿Qué es lo que tú piensas hacer? ¿Quieres hacer? ¿Qué obstáculos tienes para hacer eso? ¿Cómo te puedo acompañar yo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué alternativas me das tú para poder enfrentar lo que sucedió o lo que está sucediendo? Como cuarto componente estratégico está iniciar los pasos concretos. Es decir, esta situación implica ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta. El objetivo es en realidad muy limitado. No es más que dar el mejor paso próximo a la situación. El interventor o la persona que está brindando los primeros auxilios psicológicos tomará una actitud facilitadora o directiva, según las circunstancias, en la ayuda al paciente para tratar de orientar en una crisis. Es decir, yo direcciono, yo oriento, yo brindo la asesoría que el paciente en ese momento necesita para que él pueda salir de su crisis. Como quinto componente estratégico está verificar el proceso. Implica extraer información y establecer un procedimiento que permita el seguimiento para verificar el proceso de ayuda. Y en el quinto, en el quinto componente, orientamos hacia el seguimiento.
Esto puede suceder mediante un encuentro posterior cara a cara o mediante teleasistencia o correo electrónico. El objetivo de esto es completar el circuito de retroalimentación o determinar si se logró o no las metas en los primeros auxilios psicológicos. Es decir, monitorear si hubo el suministro de apoyo, si se redujo la mortalidad y si se cumplió el enlace con fuentes de apoyo. Yo pregunto, ¿cómo le fue después de la situación que pasó en la emergencia? ¿Qué sucedió con las fuentes de apoyo, las redes que usted necesitaba? ¿Le apoyaron o no le apoyaron? ¿Qué es lo que debo hacer y lo que no debo hacer en primeros auxilios psicológicos? ¿Qué debo hacer dentro del contacto? Escuchar de manera cuidadosa, reflejar sentimientos y hechos, comunicar aceptación. Escucho de manera cuidadosa cuando no interrumpo, cuando permito que la persona hable, cuando dejo que la persona pueda expresar libremente lo que le sucedió. Reflejo sentimientos y hechos cuando a través del lenguaje no verbal puedo asentir con mi cabeza. Puedo decir, sí, entiendo lo que está pasando, cuénteme un poquito más. Comunicar aceptación cuando digo, le entiendo lo que usted está pasando, cualquiera en su lugar se sentiría así, es muy difícil lo que le sucedió. ¿Qué no debo hacer? Contar mi propia historia. Ah, sí, verá. A mí también alguna vez me chocaron el carro y empezaron los policías y luego la gente. No debo hacer eso. Ignorar sentimientos o hechos. La persona se encuentra llorando o hace algún tipo de lenguaje no verbal y yo no tomé en cuenta porque tal vez me sonó mi teléfono o yo me perdí en el discurso de la persona. Juzgar o tomar partido. Y yo no puedo decir, chuta, qué mal como usted actuó ese día en el accidente. Usted no debía hacer eso. Usted debió hacer esto. No debemos juzgar. Dentro de las dimensiones del problema, ¿qué debo hacer? Plantear preguntas abiertas. Coménteme, ¿qué sucedió? Esa es una pregunta de tipo abierta. No orientarnos hacia respuestas de sí o no. Por ejemplo, ¿usted fue víctima de accidente de tránsito? Sí, no. Eso es lo que yo no puedo hacer. Debo evitar las preguntas de sí y no. ¿Qué debo hacer? Pedir a la persona que sea concreta. Entiendo que lo que está sucediendo es bastante difícil. Sin embargo, céntrate un poquito en lo que sucedió. ¿Qué no debo hacer? Permitir abstracciones continuas. Sucede que todos los accidentes de tránsito yo he sido la víctima. No puedo permitirle que mi paciente haga abstracciones continuas. Evaluar la mortalidad. ¿Cuántas personas estaban? Tal vez hubo algún muerto, hubo más de una persona fallecida. ¿Se dio cuenta tal vez usted si en el momento del accidente alguien estuvo muy grave? Ahí la persona le empieza a comentar, sí, sabe que la persona que iba al lado mío falleció. Y atrás también parece que alguien falleció porque la gente gritaba mucho. Dentro de las posibles soluciones o dentro de la área de las posibles soluciones, tengo que yo alentar la lluvia de ideas. Es decir, ¿qué es lo que usted puede hacer para tratar de solucionar la situación? Trabajar de manera directa con bloques de atenciones, es decir, en el área familiar, ¿qué piensa usted? En el área cognitiva, en el área afectiva, en el área interpersonal, en el área laboral, ¿cuáles son las soluciones que la persona nos da? Establecer prioridades. Qué es más importante para ti? ¿Qué es lo que tú crees que es más importante en ese momento?
Y dentro de lo que no debo hacer es dejar obstáculos sin examinar. Es decir, tal vez del el momento que hubo el accidente, tal vez tú te fijaste en tu alrededor, qué sucedía, qué estaba pasando. Tolerar una mezcla de necesidades tampoco puedo permitir yo a mi paciente. Verá, sucede que dentro del accidente yo necesito que también me dé llamando a mi familia de España y a mi pariente que vive en Estados Unidos para decirle que a ver si me ayuda un poquito con dinero. Ya no puedo yo hacer esa mezcla de necesidades, sino en el momento de la intervención en crisis, en el momento de los primeros auxilios psicológicos, yo debo buscar prioridades, es decir, perfecto, estoy muy de acuerdo que tal vez tú requieras atención o requieras ayuda monetaria. Sin embargo, en este momento nos vamos a centrar más bien en la gente que está más cerca de ti, en ellos que te pueden brindar acompañamiento en este momento. Dentro de lo que debo hacer en las acciones concretas está dar un paso a la vez. No puedo pensar en muchas cosas al momento, sino orientarme hacia una sola cosa. Establecer metas de corto plazo. ¿Qué es lo que piensas hacer? Hasta mañana, ¿qué crees que es necesario hacer? Hacer confrontaciones cuando sea necesario. Hay momentos en los que uno tiene que confrontar a la persona, es decir, lo que tú me estás contando es real o es lo que está sucediendo o mira, lo que tú me dices no es así, no es de esta manera, porque la versión de tal persona dice que es así. Confrontar. No puedo ser totalmente directivo, ya que tengo que buscar las alternativas de solución en mi paciente. Y él tiene que darme las alternativas de solución. Yo no puedo decirle, sí, la solución para eso es tal cosa, sino él tiene que darme las alternativas de solución y yo solamente direccionarlas. No debo intentar resolverlo todo en el momento. No debo realizar decisiones que comprometan por largo tiempo. No debo ser tímido. No debo tomar decisiones, perdón, cuando parezca necesario. Y dentro del área de seguimiento tendremos que hacer un convenio para recontactar. Es decir, bueno, perfecto, espero haberte podido ayudar. Sin embargo, ¿me puedes por favor ayudar con tu número de teléfono para posterior a esto hacerte una llamada y ver cómo estás? Y evaluar los pasos de acción. ¿Cómo me fue con la intervención? ¿Logré mejorar el estado de ánimo de mi paciente o no? No puedo dejar detalles en el aire y no puedo pedirle a mi amigo que me dé valorando. No puedo decirle, chuta, sabes que no tengo tiempo, por favor, ayúdame evaluando a mi paciente de crisis. Dentro de las principales reacciones psicológicas están la aflicción y el miedo, el nerviosismo, la tristeza, la somatización, las preocupaciones exageradas, la irritabilidad, la inquietud motora o la agitación psicomotriz, la alteración conductual, el exceso de sueño o la pérdida de sueño, la pérdida o el exceso de apetito, los problemas en relaciones interpersonales y las dificultades de desempeños laborales. Si yo no trabajo las crisis con mi paciente o con la persona que lo requiera, puede darse toda esta situación. ¿Cuál es la actitud de la persona que va a trabajar en primeros auxilios psicológicos? La persona debe ser serena, debe ser respetuosa, debe ser cordial y debe ser afectiva, pero tiene que ser firme. La persona asistida no espera que el personal de ayuda se sume a su crisis, sino que ayude a superarla. Hay que evitar ser críticos, no enjuiciar y no sermonear. Debo tener una escucha activa y responsable.
permita que la persona afectada se exprese hablando o llorando. Este es el mejor recurso catártico en la asistencia psicológica de urgencia. Fomentar la empatía, evitar resolver y responder todas las preguntas. Las personas hacen muchas preguntas sobre el desastre y la mala suerte que les ha tocado. Pero dígame, ¿por qué a mí? Pero explíqueme por qué a mí. Nunca debo intentar calmar a la persona afectada. No hay que convencer a las personas que están equivocadas en sus juicios o sus apreciaciones. No puedo decirle, ya deje de llorar, por favor, cállese. No puedo. Debo dejar que haya una libre expresión emocional. No intentar modificar conductas defensivas. Existe una especie de defensa psicológica inicial. No, lo que usted me está diciendo no es verdad. Debo tener autocontrol y debo tener una disposición, una predisposición para trabajar en equipo. La comunicación efectiva en la escucha va a favorecer que el que hable se relaje, se deje libremente a la otra persona hablar, se va a establecer un lazo de confianza, se va a respetar la sensibilidad, se va a percibir el contenido y las emociones con una comunicación efectiva. El contacto visual tiene que ser directo y quien habla tiene que estar todo el tiempo pendiente de lo que sucedió. Dentro de la triada básica en primeros auxilios psicológicos está el proteger, avisar y socorrer, el PAS. Las pautas, de la actuación en primeros auxilios psicológicos en que la primera ayuda emocional a las personas que tal vez sobrevivieron a un desastre, a una emergencia o a un accidente está directamente relacionada con la solución de las necesidades básicas y de supervivencia. Si tengo una situación compleja, una situación grave, una situación macro, tengo que buscar o tratar de colaborar en los servicios, en buscar alimentación, agua, abrigo, alojamiento, solucionar la atención médica. Vamos también a valorar cuidadosamente las reacciones de las personas afectadas para identificar quiénes requieren la atención psicológica más urgente y quiénes requieren atención personalizada. Hay que asegurarnos de que la primera ayuda psicológica no interfiera ni complique en los primeros auxilios médicos. Es decir, si la persona requiere primeros auxilios médicos, dejamos que sea el médico quien actúe y luego actúa el psicólogo o la persona entrenada en primeros auxilios psicológicos. Eliminar o reducir la hiperactividad. Evitar la inmovilidad cuando existe la seguridad de que no hay razón física que lo justifique. Eliminar la posibilidad de pánico siempre con respeto, sin gritar. La persona que está en estado de shock o conmoción debe estar alejada del ambiente traumático. Hay que hacerle sentir acompañada, hablarle con tono afectuoso y sereno y debemos siempre llamarla por su nombre. No debemos decir, verás, mija, o verás, corazón. No, la persona se debe llamar por su nombre. La persona entrenada en PAP o el psicólogo no debe aconsejar, no debe ponerse de ejemplo, no debe enfatizar excesivamente los aspectos positivos, evitar dramatizar, no engañar a la víctima, no fingir. He visto muchos casos en emergencia que muchas de las veces el personal médico que no está entrenado en primeros auxilios psicológicos le dicen a un señor que sufre un accidente de tránsito, no te preocupes, tu amigo está bien, está en el otro cuarto. Eso no se debe hacer. Yo no puedo engañar a la víctima y no puedo fingir. Tengo que decir que tal vez
tengo que hablar luego de ese tema o posterior a que tú estés bien hablaremos del tema. Sí, pero no puedo decirle, no te preocupes, no te exaltes, tu amigo está bien, él está en el otro cuarto cuando en realidad falleció. Y no favorecer a las actitudes de culparse. Sí, tú eres quien tiene la culpa del accidente. Si tú hubieras manejado bien, si tú no hubieras tomado, si tú, no debo favorecer la actitud de culparse. Dentro de los primeros auxilios psicológicos con niños, debemos entender o debemos tener en cuenta las siguientes pautas. El contacto físico es importante con los menores. Por ejemplo, puedo poner mi mano sobre su hombro, puedo retar a los padres que acompañen a los niños, puedo reafirmarles frecuentemente que están seguros y a salvo, puedo hablar con ellos sobre lo acontecido de forma simple. Debo facilitar que hablen de lo ocurrido si desean hacerlo. No, no puedo minimizar ni exagerar la situación. No puedo hacer promesas que no se puedan cumplir. No es posible decir que los muertos están felices en el cielo y que pueden desear morir para ir con esa persona. No dar a los niños tareas inapropiadas para su edad. Y dentro de la intervención con personas de la tercera edad, debemos tener paciencia, debemos no mostrar una excesiva confianza, no intentar suplir cosas que ellos puedan hacer, no aceptar ningún obsequio. Muchos se sienten solos y ansiosos de poder comunicarse, es decir, no sea malita doctora, déme llamándole a mi hija. Solo el hecho de llamarle a la hija, ellos ya se calman. Debemos favorecer la escucha responsable, no dejarlos solos, procurar que se queden con personas de su confianza o con familiares. Espero que haya podido ser de su agrado, haya aportado un granito de arena a su formación dentro de lo que el socializar los primeros auxilios psicológicos. Si es alguna pregunta o alguien tiene alguna inquietud, estoy presta para responderla. Agradecemos a la psicóloga Yanikova y vamos a dar paso a la sección de preguntas. Por el tiempo, si tenemos alguna pregunta, podemos levantar la manito en el Teams y la pasaremos. Si no pueden activar su micrófono, igual en los chats de WhatsApp y Telegram pueden hacer su pregunta y la estaremos pasando directamente. Katia Irene. Buenas tardes. Sí. Bueno, primeramente felicitarla por la ponencia y he aprendido mucho y quisiera preguntar si quedaría grabada la ponencia porque quisiera compartirla a un grupo de docentes. Por supuesto, sí, tenemos la grabación y la subiremos con la autorización de la psicóloga Jenny a nuestro canal de YouTube. Si tienen tal vez alguna otra inquietud, pueden levantar la mano o activar directamente su micrófono. Si no pueden activar su micrófono, tenemos habilitados también los chats de WhatsApp y Telegram para que hagan sus respectivas preguntas. Buenas noches. Sí, bueno. Buenas, desde República Dominicana. Primero, gracias por la oportunidad y excelente ponencia a la doctora. Mi pregunta es realmente en base a el personal de salud que está ahora mismo en la línea de fuego con respecto a la pandemia. Se nos hace muy difícil informar a los familiares que no pueden ver a estos pacientes. A nosotros se nos hace difícil decirle, mira, falleció y no lo puedes ver. O sea,
una herramienta que nos ayude a nosotros a tener la facilidad de poder informarle que falleció una persona que tiene más de 20 días que no ven y que tampoco se pueden despedir. O sea, una herramienta, doctora. Ha sido muy difícil en mi país la situación y nos destroza día a día tener que dar la noticia tras un cristal y encima decirte que ni lo ves hace más de 20 días, ni lo vas a ver el resto de tu vida. Y hemos llegado a que hay familiares que nos han agredido y se nos hace todavía más difícil. Por favor. Muy buenas noches, Mercedes. Gracias por su aportación a la conferencia. Bueno, la pandemia nos cambió la vida a todos, definitivamente. Fue una situación que irrumpió en nuestra cotidianidad y originó una crisis que ha sido bastante sostenida y durante mucho tiempo. Vamos alrededor de 6 meses en Ecuador con la situación de COVID y yo trabajo en un hospital público acá, que también es un hospital contenedor de COVID en el Ministerio de Salud Pública y es muy complicada la situación de la que usted está hablando, ya que como lo había mencionado muy acertadamente, las personas lamentablemente entran a un periodo de aislamiento de sus familiares. Y el hecho es que muchas de las situaciones o muchas de las veces el familiar no tiene contacto ni a través de medios tecnológicos con la familia. Entonces, es como que un duelo permanente ya, el hecho de la pérdida de la persona, el hecho del aislamiento en sí, ya hace que nosotros como familiares mantengamos una actitud de duelo. Si bien es cierto, la teleasistencia ha permitido de alguna manera mitigar esta situación de ese aislamiento continuo y de ese aislamiento total con sus familiares. eh, Sin embargo, en muchas ocasiones o en muchos casos no se ha podido realizar la teleasistencia debido a que tal vez las personas viven en lugares donde no hay cobertura de internet o no han contestado el teléfono o no se ha logrado la comunicación con familiares. En nuestra situación como personal de salud, el hecho de la desesperación, del temor, del miedo, de que tal vez el paciente va a fallecer, se encuentra muy mal, se encuentra inestable, ya hace que nos precipitemos hacia un estado de ansiedad. No quiero decir con eso que somos totalmente enajenados de la situación el rato de que levantamos el teléfono y queremos informar la noticia al familiar de que su paciente falleció o de que su paciente lamentablemente ingresa a cuidados intensivos. Sin embargo, el anticipar, el psicoeducar a la familia hace que el nivel de estrés o el nivel de ansiedad se reduzcan, no en gran cantidad, pero sí se puede manejarlo a través de dar psicoeducación, a través de informar cómo el paciente se encuentra, cómo el paciente está, si hay una posibilidad de que el paciente ingrese a UCI, de que el paciente tal vez fallezca por las condiciones mismas de la situación o de la enfermedad. Eso va a hacer que los familiares tal vez se predispongan en cierto punto hacia una noticia trágica. El psicoeducar, el decirles, miren, hoy su familiar está un poquito más complicado, llamémoslo así, en términos criollos, o se complicó un poquito de lo que estaba ayer. Hoy su estado de salud está deteriorado o hoy lamentablemente bajó la saturación de oxígeno, ya hace que predispongamos a la familia. La comunicación oportuna y eficaz y concreta también va a permitir que las personas, los familiares, se orienten hacia tal vez una noticia trágica.
El decir siempre las cosas como son y decir la verdad. Si yo les digo a los familiares, saben que esta situación del COVID no sabemos qué puede suceder. Nosotros estamos haciendo lo mejor, estamos haciendo lo que podamos hacer dentro de la atención a su familiar, va a permitir que ellos de una u otra manera enfrenten esta situación y permitan también una noticia fatal, ¿no? O sea, al prepararles a ellos, diciéndoles las cosas como están, diciéndole el estado de salud paulatino, haciendo telellamada, haciendo teleasistencia, haciendo llamada telefónica, hace que los familiares también puedan orientarse hacia esta situación y el impacto de la noticia sea menos difícil para ellos. No sé si Mercedes respondí la duda o puedes aclararme tal vez un poquito más. No, respondió mi duda. Realmente es un asunto que sí nos hemos tenido que adaptar y adaptarnos por mucho tiempo más, pero cuando decidimos estudiar y elegir la carrera, pues no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero en el juramento hipocrático tenemos muchos puntos que cuando dudamos de lo que estamos haciendo y del trabajo que desarrollamos, pues nos respondemos. Gracias por el aclarando y aunque no crea así, nos ayuda. Aquí vemos unas cuantas personas que le estamos escuchando emocionados y realmente hoy el servicio va a ser más cómodo porque sabemos ya cómo abordar algunas cosas. Nuestro trabajo Muy en UCI. amables. Muchos saludos Que no a haya. ustedes. Gracias. Ujú. Estoy a sus órdenes. Gracias por los aportes y las intervenciones. Tal vez otra pregunta. Katia Irene tiene levantada la manita. Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntar acerca de los traumas, qué relación tiene con el sueño y cómo tratarlos y cuánto más o menos dura. Bueno, Katia, quiero empezar brindándote una orientación, porque no te voy a dar la respuesta concreta hacia tu pregunta, ya que cada persona es individual, ya que cada uno tiene una manera de percibir el trauma. El trauma es una situación que se alojó dentro de tus cogniciones o de tus pensamientos o de tus emociones y está ahí, está presente y origina o genera malestar totalmente significativo hacia tu cotidianidad. El trauma es algo que no te permite, que te deteriora físico, cognitivo, afectivo, emocional, laboral, social. Es una situación de sostenerse con pinzas, definitivamente. No te puedo decir el tiempo de elaboración de un trauma porque puede para mí ser un trauma que he engordado y que no me alcance un vestido para una fiesta, lo que para otra persona puede ser una situación tal vez de crisis. El trauma está acompañado de irrumpir tu cotidianidad, de irrumpir tu vivir ya, de hacer un deterioro cognitivo, físico, psicológico, biopsicosocial, ¿sí? El hecho está en que el trauma se diferencia de la crisis por el tiempo de duración. Yo puedo tener un trauma desde que fui niña y le abrigué en una zona de confort muy bonito para que ese trauma esté allí y tal vez en algunas situaciones me moleste, pero en otras situaciones no. En cambio, la crisis, eso sí se da ahí, se aflora emociones, sentimientos y puede ser pasajera. Es de gran intensidad y de corta duración. En cambio, el trauma puede ser de baja intensidad, pero de larga duración.
que originará trastornos psicológicos, desde luego. Permitirá que esto se dé pie a tal vez una depresión o un trastorno bipolar o tal vez hacia un trastorno de ansiedad. Entonces, no te puedo decir el número de sesiones para solucionar un trauma, porque cada persona puede evolucionar diferentemente o distintamente al mismo proceso terapéutico. Digamos que hay alguna situación de depresión y que está acompañada de el trauma de haber visto que mi papá fue atropellado lamentablemente por el carro fuera de mi casa. Entonces, no puedo yo decir, en 5 sesiones tú estás súper bien del trauma de que viste morir a tu padre fuera de tu casa. No puedo. Tengo que ir viendo cómo mi paciente va evolucionando. Puede ser que en 1, 2 o 3 sesiones de liberaciones emocionales más acompañamiento ya él haya elaborado su trauma. ¿Cómo puede ser que tenga 20 sesiones y el trauma siga ahí latente y presionando o pueda seguir incomodando a mi paciente? Muchas gracias. Gracias. Con esa pregunta damos por terminada la primera conferencia, charla del taller de prevención en salud mental. Les agradecemos a todos por su participación. Igual agradeciéndole enfáticamente a la psicóloga Jenny, que nos acompañó el día de hoy con este excelente tema. Y con eso nos despedimos y nos veríamos pues el próximo sábado para la siguiente conferencia. Que les adelanto. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a ustedes. Gracias por la atención prestada y por haber solicitado también mi participación, que es bastante gustosa el compartir tal vez un poquito de anécdotas también en mi trabajo de psicóloga. Espero poder haber podido de alguna manera solucionar un poco la incógnita de los primeros auxilios psicológicos y espero que tal vez podamos volvernos a encontrar en algún momento. Por supuesto. Gracias, Jenny, gracias a todos y nos estaríamos viendo el próximo sábado. Hasta luego. Gracias.